Buenas tardes, somos el grupo 3 del curso Cátedra Vallejo. El día de hoy vamos a presentar el proyecto final Fabla Salvaje. Como participantes tenemos a Fabiola López, Gian Maguiña, Carlos Montoya, Dulce Montalvo, Nancy Luna, Melissa Núñez, Camila Paliza, Grecia Ricaldi, Michael Los. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré sobre la experiencia universitaria de César Vallejo. Según Tábara, en el año 2022, la experiencia universitaria de César Vallejo en el derecho y la literatura fue respaldada por biógrafos que ayudaron a esclarecer gran parte de su vida como estudiante de derecho en la Universidad de la Libertad entre el año 1915 y 1917. César Vallejo era un estudiante de quinto superior. Tábara también nos comenta que él era muy aplicado y dedicado. Esto se refleja en el certificado de estudios. Se puede observar que tenía los primeros puestos y cómo esto lo llevó a ser juez de la provincia de Trujillo. Por ejemplo, si tú eres una persona que se dedica y aspira a culminar una carrera profesional, de todos modos lo vas a lograr por el esfuerzo y las ganas de nunca rendirte para lograr ese sueño. La sugerencia sería ser aplicado tanto en la universidad como en la vida para que nos vaya de maravilla y así lograr todos los objetivos planteados. En conclusión, fue por este gran esfuerzo y minuciosa investigación que la Corte Suprema de la Libertad lo nombró primer magistrado de la región y provincia de Trujillo a finales del año 1916. Así consta en el acta del citado pleno del tribunal el 6 de diciembre de 1916. Un gusto, yo soy la alumna López Acosta Fabiola Yasmín de la carrera de Derecho. Voy a mencionar sobre los aspectos biográficos de Vallejo en la cárcel. El autor Fangancio 2021 mencionó que César Vallejo dijo que el momento más difícil de su vida fue el haber estado en prisión. Así, hace 100 años, el coplista escribía pidiendo y tratando de captar la atención de las autoridades para que puedan verificar su caso. Del 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921, estuvo preso 112 días. Terminó preso cuando regresó a su ciudad natal a participar en eventos patronales, pero durante uno de esos saqueos, Vallejo fue incriminado injustamente y culpado por acusaciones falsas. En escalas de 1923 hay ciertas referencias sobre este suceso que le sucedió dando la metáfora de los muros y describió en sí nuestro laberinto judicial moderno. Se sabe que este fue un muy duro suceso en su vida, pero que supo salir adelante. Y esto es una enseñanza muy clara que nos dejó Vallejo para nunca rendirnos a pesar de todas las circunstancias que pueden pasar. Y aunque este fue un suceso muy duro en su vida, podemos rescatar Escalas, que fue una obra muy linda de él, que retrató a través de su sufrimiento, pero dejándonos así algo muy bello para nosotros, los estudiantes universitarios, también estudiantes para niños. Muchas gracias. Legado vallejiano. Según el Ministerio de Cultura, en el año 2018, Vallejo dejó como legado el lenguaje que usaba para escribir sus grandes obras, que unían el sentir patrio entre lo andino y lo campestre. Además, él pudo estar en las letras universales, gracias a esto, porque él reformuló el sentir de las personas, usando en sus escritos un característico sentimiento de sufrimiento y emociones, tales como la solidaridad. También obtuvo reconocimiento a nivel mundial, sin olvidar sus raíces peruanas, siendo este su principio moral indiscutible de arraigo. Vallejo trajo una propuesta innovadora, original y meramente andina en su prosa. Para terminar, las obras poéticas de Vallejo son la cúspide de la literatura en el Perú y América, al igual que su desarrollo histórico. Sus obras se caracterizaban por mostrar lo más alto que podía llegar el sufrimiento del hombre ante la espera de una posible solución. Vallejo no tenía fronteras. Él se centraba en sus poemas los periodos más terribles y desastrosos de la historia del Perú, la América y el mundo. Es por ello que Vallejo es considerado un autor universal. Muchas gracias. Bueno, yo hablaré de Vallejo en Europa.
Como nos informa Salmón en el 2018, César Vallejo estuvo injustamente en la cárcel por ser acusado de participar en un incendio y saqueo de una casa. La cárcel fue una de sus peores etapas, pero en compañía de sus amigos, que nunca lo abandonaron, salió adelante. Después de estar 112 días encarcelado y de haber publicado 2 de sus obras, sale tomando la decisión de irse a Europa, donde logra escribir la obra de teatro Lockout. Después de estar 9 décadas, se puede afirmar que César Vallejo sí estuvo injustamente preso, ya que el Poder Judicial de la ciudad de Trujillo se reivindicó con el documental Desagravio a Vallejo de juez a injusto reo. Hola, ¿qué tal? En esta parte de la presentación hablaremos sobre emprendimiento cultural. Ante todo debemos saber qué es la definición de emprendedor. Según Google de 2019, página 122, el emprendedor es aquella persona que crea y materializa las nuevas ideas para el desarrollo de las nuevas actividades económicas, lo cual conlleva la innovación de nuevos productos. También nos informa que es diferente al gestor, ya que el gestor va a tomar la iniciativa si es que el negocio es rentable, solamente si es rentable. En cambio, el emprendedor va a tomar la iniciativa sabiendo muy bien que el negocio o el recorrido va a ser muy arriesgado. Por esa razón va a tener que trabajar en equipo junto con sus empleados y o familiares para tener el objetivo final. En conclusión, el emprendedor debe ser líder, tomar iniciativa, ser innovador, adaptarse a los peligros que conlleva las posibles dificultades económicas que llevaría a un mal negocio sobre eso. Gracias. Un gusto, yo soy López Acosta Fabiola Yasmín de la carrera de Derecho. Voy a hablar sobre el emprendimiento cultural, la importancia del emprendimiento. Sobre los autores, Alias del Río, del 2018, de la página 3 a la 14, nos menciona que de acuerdo a la racionalidad económica, los emprendedores reconocen oportunidades de mercado e influyen en variables macroeconómicas como el PIB y el empleo. Se utilizaron varios enfoques. Uno de estos fue la teoría de Paul Romer, donde enfatiza la importancia del espíritu emprendedor, ya que estos factores de conocimiento crean el crecimiento económico. En el enfoque psicológico, el negocio se construye sobre la base de lo que una persona hace al emprender, y en el institucional está determinado por factores comerciales que configuran un nuevo negocio con actitud al emprendimiento. La importancia del emprendimiento es que nos impulsa a querer crecer como sociedad, ya sea en un negocio, etc. Lo que no nos limite la pobreza. Esto en sí es muy importante para nosotros. El querer emprender es tratar de superarnos como nosotros mismos, ya sea en el ámbito laboral, personal, etc. Lo importante aquí es reconocer la importancia de y que nosotros debemos seguir emprendiendo y no rendirnos nunca ante las miles de dificultades que nos puede dejar la vida. Un ejemplo claro como es Vallejo, que fue a la cárcel, pero a pesar de todo eso siguió adelante y emprendió en su poesía, llegando ahora a reconocerlo como un poeta y escritor muy importante en estos tiempos. Las radionovelas son historias narradas de un modo dramático y construidas en diferentes capítulos sucesivos. Estas se basan en temáticas sobre la realidad y la fantasía y son reconocidas como antecesoras de novelas emitidas en la televisión. De igual manera, en la radionovela se utilizan diversas estrategias sonoras que buscan la atención del oyente, las cuales son el sonido, la música, la ambientación, la descripción física del personaje, lugares, el manejo del lenguaje cotidiano y coloquial. Asimismo, Rodríguez en el 2020 nos dice que el formato radial tiene diferentes propósitos con su personaje, buscando que sus oyentes se entretengan o reflexionen a partir de situaciones cotidianas o de fantasía. Por consiguiente, mientras que se escucha la narración de la radionovela, sus oyentes también construyen imágenes a través del relato y manifestaciones, sus sensaciones,
ideas sobre el contenido emitido, convirtiendo la radionovela en un espacio dialógico en que los personajes exploran y reconocen las narrativas orales. Continuando con la presentación, a continuación trataré sobre la importancia de la radionovela, y es que hoy en día el género radiofónico se está viendo en muy pocas ocasiones, no logrando percibir el grado de peculiaridad cuando se trata de transmitir información, y más aún cuando estamos en una era donde el sonido llega a todas partes del mundo. Según menciona Suárez Ospina en 2020, la radionovela consigue ser notable por ser un medio dinámico que alimenta el espíritu vivaz del oyente, resaltando valores, aportando enseñanzas, avivando vías de diálogo y motivando a la reflexión. Añadiendo también que la radionovela establece una comunicación entre sucesos históricos que dejaron un legado potencial y transmitirlo a través de un lenguaje específico a la audiencia. Y la verdad es que en líneas generales la radionovela nos brinda la oportunidad de interpretar diversas expresiones sobre el drama. Se desarrolla y agudiza mayormente nuestras habilidades para contribuir al desarrollo personal de cada uno de nosotros. En conclusión, la radionovela tiene como objetivo hacer que el oyente entre en un estado de reflexión a través de sonidos relajantes e imaginando diversos escenarios en su mente, siendo este espacio una práctica para el aprendizaje mediante relajación. Vallejo y los problemas psicológicos en Fábula Salvaje. Recordaremos que por Muñoz Díaz, J. 2021, entre lo logístico y pedagógico, la crisis de la masculinidad del cholo en Fábula Salvaje. ¿Qué es lo que vamos a ver en este documento? Este ensayo analiza la primera novela corta de César Vallejo, que es Fábula Salvaje, en 1923, desde la perspectiva de la constitución de una identidad mestiza que involucra tanto al protagonista, Balta Espinar, como el sujeto de escritura y el narrador, César Vallejo. Por un lado, se sitúa el texto en la tradición occidental de Rockenberg y, por otro, en la literatura de arraigo psicológico, para llegar al tema de la identidad mestiza en conflicto dentro de un contexto peruano que no ha logrado resolver sus profundos residuos coloniales. Fábula Salvaje fue creada por César Vallejo, también lo cual nos habla sobre Balta Espinar, que nos narra un pedacito que dice: Balta Espinar, el cual se acercó a un pilar y descolgó un pequeño espejo que se hizo trizas por la caída en la casa, haciendo que Balta, sobresaltado, pálido y temblando, mirara hacia todos lados para entender qué había pasado en su entorno, y preocupado a nadie descubrió. Por el anterior suceso que le había pasado, donde por desgracia su madre fallece cuando una gallina vieja había cantado, Adelaida, su esposa de Balta, le dijo: ¿y el espejo? Con las manos en el rostro, chancándose, osó llorar. El marido estuvo meditando y callado algunos minutos, dándole a entender a Adelaida que se estaba volviendo loco. Por tanto, Balta no pudo dormir. Se revolvía en la cama, sumido en su miedo que tenía en sus pensamientos. Desde que se casaron, su matrimonio siempre fue felicidad, pero por el espejo las cosas estaban en constante cambio, por lo que Balta empezó a tener muchos pensamientos extraños al mirarse al espejo, por lo cual había visto cruzar un cristal a una cara desconocida, el cual lo ponía nervioso. Fábula Salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo. Fue publicada en el año 1923 y calificado como novela. Violencia de género en base a Fábula Salvaje
sigue siendo un grave problema que causa agresiones físicas y psicológicas y sexuales. Informen qué acciones tomar si vienen tomando frecuentemente violencia. Y no se queden calladas, no están solas, por algo tenemos autoridades. Esto se caracteriza como el uso activo de la violencia física o psicológica, la intimidación, el acoso o las amenazas por parte del cónyuge, sean persistentes o no, con sus esposas o excónyuges, exconcubinas, personas con las que tienen una relación afectiva. Gracias.